Estamos en nuestro Foro Ciudadano, los temas más importantes de esta semana, comentados por los ciudadanos, por usted. Tiene línea abierta 25 56 18 00 para participar. Otro de los temas de esta semana, la negativa de la Asamblea Legislativa y particularmente de la Junta Directiva y del presidente Reyes de entregar al Instituto de Acceso a la Información Pública el listado de asesores legislativos con su respectivo salario. Dicen que esto es confidencial. ¿Qué opinan ustedes? Juan Pablo. La transparencia, un tema muy de moda, como todo. Transparencia en todo tiene que existir, sobre todo viniendo de cuestiones que están a la base de fondos públicos, recursos públicos, nuestros impuestos. Incluso ya se habla de transparencia incluso en el ámbito empresarial, ¿verdad? Hay un área de las empresas que trabaja en eso, lo cual es muy importante, ¿verdad? Eso no significa que todas las empresas sean transparentes, pero existe esa tendencia, ¿verdad? Y ya no digamos en las instituciones públicas, las cuales tienen que dar toda la información que se les pida, sobre todo los medios de comunicación, a los medios de comunicación. Hay cierta preocupación porque la ciudadanía no está haciendo uso de esta ley, no está pidiendo información. ¿Pero te parece que es confidencial esa información de un asesor y cuánto gana? De ninguna manera. ¿Que corre en peligro? Ese es el argumento. No, de ninguna manera. Lo que pasa es que como estamos en un periodo electoral, está en juego eso, ¿verdad? ¿Cuánto gana? ¿Qué partidos? ¿Quiénes son los asesores en primer lugar, ¿verdad? ¿Qué tipo de asesores? ¿Qué calidad de asesores? Ahí podemos encontrar incluso quizás hasta familiares, no sabemos, ¿verdad? Grandes personas de influencia, de opinión pública, que generan opinión pública, que se manejan así en los medios como personas independientes, pero incluso ahí están de asesores en la Asamblea, defendiendo intereses de algún partido político, defendiendo otro tipo de intereses, qué sé yo, económicos, ¿verdad? De corporaciones. Entonces debe para ti darse esta información. Tiene que darse, no está prohibido que la dé. Tenemos una llamada antes de pasar a los demás invitados. Buenos días. Felicidades a todos. Gracias. Mire, yo quiero referirme brevemente a lo anterior, como no pude hablar, y es de que se tocó el punto alimentación, ¿va? Aquí en nuestro país hay un alto grado de fecalismo. La vez pasada yo le llamé y le dije que invitaran a la Universidad Nacional a hacer una tesis, algo ahí, porque realmente estamos haciendo, no sé, inventando, pues, sospechando, pero no hay nada concreto. O una organización internacional que nos daría algo. Pero fíjese que la misma zona, allí venden carne de caballo a la gente. En San Vicente venden carne de perro. Usted siente el olor del pelo cuando usted pasa allí. Entonces, brevemente le voy a decir, de la Isla Conejo la vamos a perder porque nosotros siempre perdemos esos pleitos, no hay capacidad ahí, ¿verdad? La otra cosa, por lo menos un partido ya dio una nómina allí de los asesores y todo, ¿va? El otro no quiere porque de seguro hay gente allegada y todo, pero ese es el problema. Mi solución, pues, a todos estos problemas es que haya una educación en el hogar que forje hombres, que tengan principios para que en el futuro gobiernen bien este país, porque ahorita es un caos, los amaños de fútbol, ¿sí? Es como que la novia lo haya traicionado a uno. Yo así lo veo, porque a mí es que me importa que así Isidro Reyes pida $500,000, y yo no lo quiero a él, ni a Chico Merino, pero la selección uno puede que son los héroes de nosotros, ¿me entiendes? A esa gente la repudiamos del partido que sea, ¿verdad? Así que muchas gracias. Muy amable, gracias por llamar, qué buen resumen de toda la temática de este día, muy bien. A ver, entonces, en el tema de los asesores. A mí me gustó un punto que tocó bastante el televidente, que fue el tema de la ética, de los principios. Entonces yo creo que actualmente nosotros vivimos en una sociedad bastante relativista, donde todas las cosas se ven a conveniencia de la óptica de cada uno de nosotros. Entonces el interés particular muchas veces prevalece sobre el interés público. Y en este caso el tema de la transparencia es un tema de interés público. Y la población, como lo podemos observar, no está haciendo uso de estas herramientas. Entonces, al ver de que la población, bueno, mejor dicho, los gobernantes... Pero aquí sí se ha hecho uso, porque quien está pidiendo esa información fue precisamente la ciudadanía, se le niega, se usa el instituto, y ahora el instituto, que es la máxima autoridad en este tema,
está siendo desobedecido por la Asamblea. No, por supuesto, yo no digo en ningún momento que la población no la esté utilizando, sino que es en un porcentaje bastante mínimo, a eso voy enfocado. Entonces, el punto está de que si nosotros como población hiciéramos un poco más de contraloría, creería yo de que habría en el interior del político, o mejor dicho, los representantes del pueblo, sean funcionarios públicos de primer orden o de segundo grado, independientemente de ello, creo yo que ellos tendrían el tema de la ética de por medio. Porque, o sea, si tú no tienes nada que esconder, o sea, ¿qué necesidad hay de no poder dar este tipo de información? Si al final todos sabemos de que en la Asamblea Legislativa hay un cúmulo de personas que independientemente de la estructura partidaria que vengan, algunos son profesionales, otras personas han sido personas. O sea, no es un delito ser asesor de la Asamblea. Exactamente. Entonces, por lo mismo, como son personas que muchas veces no tienen la educación o el conocimiento técnico científico para poder expresar una opinión y crear una ley pertinente respecto a X tema, es obviamente que se necesita el asesor. ¿Y por qué la población se le va a negar el derecho a poder saber quiénes son las personas que están detrás de estos políticos, específicamente de los diputados, y saber quiénes son los que les ayudan a tomar las mejores decisiones? Si es que realmente son asesores, porque uno puede incluso sentirse orgulloso y mostrar a quién lo respalda y quién es tu asesor. Exactamente. Porque entonces, se supone que es gente mejor que uno y por eso lo necesita. ¿Cuál sería el temor? Entonces ahí viene lo que acotaba aquí el abogado Durán, Juan Pablo, que decía respecto que ¿cuál era entonces ese temor? Pues, o sea, habrán familiares, bueno, nosotros sabemos que el ex diputado, bueno, no sé si al final lo desaforaron, Rodrigo Samayoa tenía pues a su esposa en el listado de asesores. Entonces nosotros no sabemos en realidad qué función específica complementa o en qué puede ayudar, pues. Voy a, Mauricio, al teléfono. Hola, buenos días. Buenos días, escuchamos. Hola, hola. ¿No? Buenos días. Sí, le escuchamos. Los felicito por el programa, al señor que entrevista y a los entrevistados. Excelente programa, muchas gracias. Mi opinión, yo soy médico y busqué, investigué lo que nos cuesta nuestra Asamblea Nacional Legislativa y lo comparé con lo que le cuesta al americano, al norteamericano común y corriente la representación federal en los Estados Unidos, el Senado y todo eso. Los datos están en la internet y quiero ustedes que sepan, así como el pueblo, que el salvadoreño común y corriente paga 200 veces más que el americano común y corriente por su representación federal. Me parece que esto es oneroso, y siendo que los señores diputados llegan a defender no los intereses del pueblo, sino los intereses de sus partidos, ese dinero le debiera costar a sus partidos, no a todos nosotros. Esta es una opinión objetiva que se las paso al costo, porque realmente somos un país pobre y no podemos mantener toda esa gente. No tienen ni siquiera créditos académicos la mayoría de ellos, y con 84 diputados no sé de qué se trata, por qué tienen tantos diputados. Mi opinión entonces, señores, que los paguen sus partidos, que les solventen las Cherokee, los guardaespaldas, los viajes, todos esos gustitos, que los paguen los partidos, o que haya un salario mínimo simbólico, pero no lo que tenemos. Y encima de eso, la petulancia de negarse a dar datos. Me parece inadmisible. Muchas gracias y de nuevo felicidades por el programa. Muchas gracias, y qué bueno que ese es el objetivo de este espacio, que la ciudadanía tenga esta oportunidad y que pueda compartir datos e investigación, porque también depende de nosotros generar información. Gracias por llamarnos, Mauricio. ¿Cómo ves vos esto? Yo creo que ese tema es bastante lamentable, es bastante indignante, quizás hasta más de los amaños de la Select Nacional, porque, señores, al final y al cabo se están gastando nuestro dinero, se están gastando el dinero de todos los salvadoreños que pagamos nuestros impuestos. Usemos la ley de acceso a la información. Yo recuerdo que hace un par de años siempre
los grupos sociales conformados acá en El Salvador siempre hablaban de la necesidad de una ley de acceso a la información, y hoy que la tenemos hay que hacerle uso, hoy que la tenemos hay 2 o 3 casos esporádicos y eventuales que se están tramitando. En el caso de los asesores de la Asamblea Legislativa, pues como ya se manifestó, fue un ciudadano en uso de esta ley que presentó la denuncia ante el Instituto de Acceso a la Información, se le ha dado trámite, y hoy venimos con que la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y los mismos diputados de la Asamblea Legislativa, quienes promovieron y aprobaron esa ley de acceso a la información, son los primeros en ser requeridos con un tipo de información y los primeros en decir simple y sencillamente no se las vamos a dar. Entonces creería yo que eso, aparte de ser indignante, es una burla para todos los salvadoreños, es una burla toda esta situación que se venía dando, que aprobaron esa ley, fue un gran consenso. Me recuerdo que hubieron bastantes madrugones legislativos en ese tema, y al final se logró y aprobó esa ley, que al final no sirve en realidad ni siquiera para la misma asamblea que lo aprobó. ¿Tú crees que debe darse el listado sin más? Yo estoy convencidísimo que se tiene que dar el listado. Primero, como lo platicábamos acá, ser asesor no es ningún tipo de delito. Ser asesor pues debe ser para los partidos políticos sentir que nuestro asesor es la persona idónea con capacidades elementales y técnicas para poder desarrollar un buen trabajo y asesorar en toda la función legislativa. No obstante ello, los asesores, creo que dentro de toda la Asamblea Legislativa, pues ya estamos viendo que son 84 diputados más sus suplentes, y son 174 Exacto. asesores, parece el dato final. Cada diputado, imagínate, tiene 2 o 3 asesores formales, oficiales, más los asesores de las partidas presupuestarias de cada fracción legislativa, que pagan asesores externos que no están dentro de la planilla. Es una cantidad de plata que pues la función del asesor no lo vemos reflejada en la ley, porque la ley siempre se hace y a los 2 o 3 meses hay y les dejo la otra parte. Reformados. Guillermo Gallego de Gana dice: ahora vamos entonces a reformar la ley para que esto entonces quede protegido. Ya se protegieron viajes también de la familia presidencial, por ejemplo. Entonces, cosas que la gente debe o no debe saber. Exactamente. Voy al teléfono, Mauricio. Adelante, escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días. Don Rafael y jóvenes, quiero decirles que todos los países grandes están en crisis y están hablando de austeridad. Aquí no se quiere tocar esa palabra. Me encantó el invitado que tuvo un día de esto, don Rafael, que habló de educación, era rector de la Gaviria, sí, que le habló de Picard. Educación, y le dijo que de veras, es que allí, fíjese que los suplentes nunca hacen nada y tienen los mismos sueldos de los que están trabajando ahí en la Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que para esa gente debería, antes sí, fíjese, le daba el aval, porque nunca llegaban los diputados, solo llegaban los suplentes, porque los meros solo llegaban a recibir dinero. O sea que nuestro país siempre ha sido explotado, sinceramente, y lo que el señor ya acaba de hablar, el oyente, es cierto, porque vienen impuestos, lo sobrecargan, el empresario nunca pierde, lo sobrecarga en el consumidor. Viene el IVA, nosotros lo pagamos. Sube la gasolina, nosotros lo pagamos. Entonces, tienen que hacer algo, porque sinceramente el sueldo sale del pueblo, y del pueblo, desde el que consume frijoles hasta el que consume grandes, todos aportamos para el sueldo de ellos. Hay que luchar para que se lleve un reglamento, sinceramente, de austeridad, porque demasiada, y piensan poner más bien. Entonces, sinceramente, y ya los que van caducando, que se vayan a descansar, y queremos ya también gente joven, porque hay gente profesional. Hace poco hubo una crítica de un alemán, y dijo que todo el gobierno que formaba parte del gobierno de aquí El Salvador eran personas que no sabían lo que hablaban. En un noticiero internacional salió esto. Feliz día, don Rafael y joven. Muy amable, gracias por llamarnos. Bueno, reformar la ley, ¿alguien de ustedes?
¿Qué opinas? Precisamente eso es lo que te venía diciendo, pues, que si hay tantos asesores, 170 y algo de asesores, creería que una ley tendría que ser buena, pero a los 2 o 3 meses de aprobada la ley se empieza a reformar, y la reforma simple y sencillamente es la corrección de la plana que ya hicieron con 170 y tantos asesores que deberían de estar haciendo su labor para lo que les pagan con los impuestos de El Salvador. ¿Pero realmente necesitan tantos asesores? No los necesitan. De hecho, no, entonces estamos eligiendo 84 diputados más 84 suplentes más 174 efectivamente, asesores. El territorio geográfico de El Salvador ni siquiera da para tener una gran representación. Y encima estamos perdiendo la isla Conejo. A ver, rápido, ¿qué piensan? Es un pedacito, pero bueno, es territorio salvadoreño que cada vez es más chiquito. Es un conflicto que viene ya desde hace bastantes años, y en realidad yo creo que lo principal es de que existe un diálogo, pues, un diálogo entre ambas naciones, tanto Honduras y El Salvador, pues, y que se arregle de manera diplomática, pues, porque al final creo que no es conveniente para ninguno de los dos, porque por un lado ambos países somos firmantes de un tratado, pues, de integración con la Unión Europea. Entonces, si ven este tipo de situaciones, probablemente ese apoyo que venga de Europa no va a tener ningún tipo de resultado. ¿Qué hacemos? ¿Dialogamos, Juan Pablo? Lo veo como más un aspecto, una cuestión de distracción, ¿verdad? Para mantenernos como distraídos de los temas principales, ¿verdad? Tanto de aquí de nuestro país como de Honduras, que fue el que comenzó, ¿verdad? Donde hay problemas incluso más graves, ¿verdad? De delincuencia, y sobre todo viendo el récord, el historial de nuestro país, donde todo lo hemos perdido, como dijo un televidente, es lamentable, pues, de que hay intereses ahí de por medio, y también nuestro país desde antes lo ha permitido. Hemos también pagado malos asesores también ahí, ¿no? de todo tipo de intereses. ¿Qué hacemos, Mauricio, con la isla Conejo? Pues ¿La peleamos o qué? Bueno, el ejército salvadoreño en todas sus diferentes ramas siempre está preparado para afrontar ese tipo de situaciones. Creería que no es la manera conveniente, ya estamos en otra época para estar siendo un país en vías de desarrollo y seguir peleando en ese tipo de conflictos. En la sentencia de La Haya, desde que se pronunció el 11 de septiembre de 1992, pues precisamente ya esa sentencia venía con vicios. Pues vimos la contestación a la carta oficial que mandó El Salvador, y la contestación que nos dio Honduras, en donde citan esta sentencia de 1992, pero déjeme decirle que teniendo acceso a esa sentencia, la isla Conejo no fue parte o no fue objeto de ese litigio, solo fue objeto la isla Meanguerita y la isla del Tigre, que al final es la isla del Tigre, fue la que se otorgó a Honduras. Eso nunca estuvo en una situación de litigio, no fue objeto de litigio. Entonces, creería yo que ni tanto El Salvador ni Honduras tienen la soberanía o formalmente y por medio de una sentencia la soberanía sobre esa isla. Creería yo que hay que someterla. La historia dice, y la hemos visto así, pero ahí se metió tropa. ¿Quién tiene la culpa? ¿El ejército también ha permitido? ¿Qué pasó? No, en realidad no me parece algo extraño, de verdad, o ajeno a la realidad de que, irónicamente, según un estudio de Funde, pues, y varios estudios que ha hecho el PNUD, resulta que Honduras y El Salvador son los países más violentos, no solamente a nivel delictivo, sino que podemos ver que a nivel estatal pues existe siempre un tipo de roce. Entonces no hay que extrañarse de eso, y como lo dije pues en mi intervención, creo de que debemos de demostrar de que estamos integrados pues para que la Unión Europea pues pueda asistirnos económicamente. Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado. El tiempo se nos ha agotado, la temática continuará, seguramente la otra semana continuaremos hablando de esto. Hasta el lunes, y vamos a despedirnos con el proverbio de cierre. Proverbios 14:27 dice: el temor de Yahvé, el temor de Dios es fuente de vida, a uno lo libra de los lazos de la muerte. Hasta la próxima semana.